Buenos días, 2 de septiembre, dentro de todo muy buenos días. Un día muy especial para cada uno, tendrá reminiscencias, cada uno se va a acordar dentro de un tiempo dónde estaba, en el momento que se enteró de la noticia. La primera reflexión que tuve era el famoso libro de Foucault de 1966, de las palabras y las cosas, cómo las palabras se pueden convertir luego en cosas, ¿no? Relacionándonos con el discurso del odio. Quienes siguen este programa y quienes siguen los distintos contenidos que produce Perfil saben que nosotros siempre estuvimos en contra del discurso del odio y siempre militamos la moderación. Entonces no podía dejar de reflexionar en qué porcentaje el discurso del odio de un lado y del otro, no, acá no hay inocentes, termina generando este tipo de situaciones. En psicoanálisis se dice que lo que se puede decir de alguna manera produce catarsis en la violencia y no se convierte en acto, ¿no? Y desde la perspectiva esta que mencionaba de Foucault, por el contrario, ¿no? Las palabras se convierten luego en actos. Son distintas formas de percibir, de entender, de explicar ese sentimiento tan profundo del ser humano, que es el odio, ¿no? El odio es un sentimiento intenso que repulsa hacia alguien o hacia algo y provoca el deseo de rechazar o eliminar aquello que genera disgusto. Es decir, es un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona o fenómeno. Esta es la definición de odio del diccionario Oxford. El odio se describe con frecuencia como lo contrario al amor. No es esa la perspectiva que tiene del odio el psicoanálisis. Para Freud, lo contrario al amor no es el odio, sino que el otro no exista, que no es la indiferencia, que no te preocupe. El odio para Freud es obviamente un afecto, o sea, tiene el mismo sujeto del amor que tiene el odio. El odio, de otra perspectiva, es un dolor, o sea, el que odia está prisionero de un malestar, de un dolor que lo hace tan víctima como su víctima. O sea, el victimario es finalmente víctima de su odio. De hecho, hay en la legislación jurídica un crimen de odio, que también se lo conoce como un crimen motivado por prejuicios. Ustedes escuchaban la canción del comienzo de John Lennon, de que le demos una posibilidad a la paz. John Lennon casualmente fue asesinado también por una persona desequilibrada en la puerta de su casa. Intento que ayer, gracias a Dios, sin esas mismas consecuencias, vivió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a ir enhebrando esta apertura y este programa, que va a ser evidentemente especial a lo largo del día, primero con los audios que tienen que ver con la situación que se presentó. Vamos a escuchar cómo cubría una periodista en ese momento, ayer, los hechos que sucedieron. Escuchemos este audio. Ahí la tenemos en primer plano, Marina. Marina. Un temor, y acá está muy cerca, muy cerca la tenemos, muy cerca. Fíjate el lío que se arma. Bueno, algunos incidentes en este momento. ¿Qué pasó? Bueno, están sacando a una persona. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Le hizo algo a Cristina? ¿Cómo? ¿Le hizo algo a Cristina? ¿Cómo que le hizo algo a Cristina? ¿Qué? ¿Cómo? No. La vicepresidenta. No, está caminando. La retiraron a Cristina de la zona, efectivamente, su operativo de seguridad la retiró. Bueno, ahí tienen el momento. Esta era una periodista del canal de noticias IP, quienes además nos ven por televisión pudieron ver la conmoción y la confusión que le generaba a quien lo estaba cubriendo. Bueno, el autor, Fernando Andrés Sabac Montiel, de 35 años, de nacionalidad brasileña, actualmente tiene un empleo en blanco y su último trabajo registrado, actualmente no tiene un empleo en blanco y su último trabajo registrado fue en rubros de servicio de transporte automotor.
textualmente servicio de transporte automotor urbano y suburbano, no regular de pasajeros, de oferta libre, excepto mediante taxis y remites. Todo esto lo que quiere decir es que finalmente manejaba para una aplicación. Tiene domicilio en Villa del Parque, aquí en la ciudad de Buenos Aires. En redes sociales se pueden ver sus intereses y las páginas, hay muchas de ellas ligadas a grupos radicalizados de odio. Sin embargo, sus perfiles fueron dados de baja durante esta madrugada. Posee múltiples antecedentes. El último, el 17 de marzo del año pasado, cuando fue detenido por un altercado con autoridades en el barrio de La Paternal, cuando un efectivo de la policía de la ciudad lo requisó por observar que en el auto, era un Chevrolet Prisma de color negro, de su propiedad, no tenía colocada la patente trasera. En ese momento el hombre aseguró que eso se debía a un choque que había sufrido días antes, pero cuando abrió la puerta delantera del vehículo para sacar los papeles, se le cayó un cuchillo nada menos que de 35 centímetros, que el acusado dijo que era para defensa personal. En esa ocasión el cuchillo fue secuestrado y posteriormente le labraron un acta. Además, según detallan fuentes oficiales, tuvo 2 causas por maltrato animal que nunca llegaron a procesarlo porque no había pruebas de las denuncias que le hicieron. O sea, evidentemente se trata de una persona con antecedentes de comportamientos muy violentos. Vamos a salir del autor, probablemente podríamos llamarlo autor material, y el autor intelectual somos todos, en el sentido de que situaciones como esta no hablan solamente de aquel que empuña el arma, sino finalmente como todos cargamos con odio la intención de esa arma, y que probablemente hechos como estos puedan tener un único elemento en común, que es hacernos reflexionar, mejorar como sociedad y reducir nuestro discurso de odio. Vamos a escuchar ahora a la víctima, a Cristina Kirchner, en 2 momentos, hablando sobre podríamos decir, la determinación, la fortuna, la vida y la muerte. Escuchemos que fue el último reportaje que le hizo el recientemente fallecido Rosín, ya hace unos años. ¿Cómo te imaginas en 5 años? La última. ¿Cómo me imagino en 5 años? No sé. Vos sabés que desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él. Y mira, así que no sé qué pasa dentro de 5 años. Si está el mundo, si se acabó el mundo, qué sé yo. Tantos locos sueltos, ¿no? No sé. No tengo comprada la vida. Aprendí eso. No tengo comprada la vida. Evidentemente, la muerte de Néstor Kirchner tiene que haberle generado a ella un cambio de perspectiva respecto a la fortuna, respecto al destino, respecto de la certeza y de la incerteza, ¿no? Vamos a escuchar otro audio en otro contexto. Este que acabamos de escuchar me parece el más humano. El que vamos a escuchar ahora es político, que contrasta de alguna manera con la situación actual. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Que nadie mire hacia oriente. Después... Bueno, ahí está, que miren al norte. Evidentemente, si le pasa algo, no es tan simple, ¿no? O sea, esto demuestra también que se generaba odio desde todos lados, ¿no? Aquella famosa frase, y vuelvo a repetir, nadie es inocente del discurso del odio en la Argentina polarizada, ¿no? Aquello de que siembra vientos y cosecharás tempestades, y esto vale obviamente para nuestros colegas, los periodistas, que también siembran vientos. Vamos a escuchar ahora al presidente Alberto Fernández ayer en la cadena nacional. Son dos audios, le pido un poco de paciencia, pero es obligado escuchar al presidente. Querido pueblo argentino, en el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y 2 veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida,
porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Hagamos un repaso de los magnicidios o intentos de magnicidio. Podríamos comenzar con uno, si queremos tomar el siglo pasado como comienzo de esto. En 1914, en junio de 1914, hubo lo que muchos consideran fue el inicio formal de la Primera Guerra Mundial, cuando un nacionalista serbio le disparó a sangre fría al archiduque del imperio en ese momento austrohúngaro, Francisco Fernando, y a su esposa Sofía en la ciudad de Sarajevo. Ese magnicidio comenzó las hostilidades que derivaron en la Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, el enfrentamiento de ideologías que se inicia con la Segunda Guerra Mundial hizo que hubiera asesinato de líderes políticos de uno y otro lado del conflicto. Quizás el asesinato que generó más conmoción a lo largo de todo el planeta fue el de John Kennedy, mandatario norteamericano que recibió 3 disparos cuando visitaba la ciudad de Dallas en noviembre de 1963. El año que viene se cumplirán 60 años sin que sepamos con exactitud qué pasó aquel día, porque el asesino fue asesinado. Quizás por eso también se refería el presidente en su discurso de que iban a cuidar con mucho celo la seguridad del brasileño que llevó adelante el atentado. Pero no fue la única muerte de líderes políticos en el contexto global, aquella de Kennedy. En enero de 1961, Patrice Lumumba, que había decretado la descolonización de la República del Congo, fue asesinado por Estados Unidos por considerarlo aliado de la ex Unión Soviética. Y de esa forma terminaron el primer gobierno independiente de un país africano. En 1973, si nosotros lo tenemos esto más cercano, casualmente un 11 de septiembre de 1973, en Santiago de Chile, el golpe de Estado que se inició allí, se inició con el magnicidio de su presidente, Salvador Allende, quien había iniciado en nuestro país vecino una revolución democrática. También se supo que en aquel caso el dictador Augusto Pinochet había recibido colaboración de Estados Unidos, que según cuentan tenía como el mismo objetivo asesinar, que no se logró, a Fidel Castro, de lo que hubo 600 intentos de asesinato a Fidel Castro. Con el cierre de la Guerra Fría, en Medio Oriente se volvió el epicentro de conflictos globales y magnicidios. También se vieron posibilidades allí de otros casos más conocidos por bandos enemigos, por ejemplo, el del presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, o el israelí, Isaac Rabin. El primero fue asesinado en 1981, después de firmar la paz con Israel en 1979, mientras que el líder judío fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 en una plaza de Tel Aviv, justamente en un acto por la paz, luego de los intentos de reunirse y firmar tratados, ya en ese momento con Yasser Arafat, el líder palestino. Rabin fue baleado por un fanático religioso conservador que no quería saber nada con la paz en Medio Oriente. El mandatario judío, que era del Partido Laborista,
Sabía que podía pasarle esto, pero no evitó subir a dar el discurso con un chaleco antibalas. La imagen que recorrió el mundo fue la letra de la canción titulada Canción para la Paz, que los custodios le sacaron del bolsillo de Rabin manchado de sangre. En el siglo XXI los magnicidios se siguieron sucediendo. En diciembre de 2007 la asesinada fue Benazir Bhutto, la primera mujer que gobernaba Pakistán. Un adolescente de 15 años, influenciado por los talibán, le disparó a la primera ministra justamente por su condición de mujer y dirigente. Este no fue únicamente un caso de magnicidio, sino también considerado de femicidio. Por último, y hace muy poquito, este mes de julio giró por todo el mundo la noticia del asesinato de Shinzo Abe, el ex primer ministro japonés, que había renunciado por cuestiones de salud en septiembre de 2020. El asesino del ex jefe de gobierno japonés reconoció días más tarde que lo atacó por pertenecer a una secta religiosa que había llevado a la quiebra a su madre. En Argentina no tenemos antecedentes de asesinatos de mandatarios en funciones o recién retirados del mando, pero sí tenemos dirigentes políticos fallidos y no tanto. En el caso bien conocido es en 1933 el líder del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, que inició una investigación por corrupción en la exportación de carnes en plena década infame. El senador por la provincia de Santa Fe estaba investigando un pacto firmado entre Roca, hijo, vicepresidente de en ese momento Agustín P. Justo, y Walter Rusiman, el encargado de los negocios británicos. Cuando la investigación se hizo pública en 1935, el Senado se volvió un ringside de box, y en el medio del tumulto, las piñas, un custodio terminó disparando una bala que iba dirigida al senador de la Torre, a Lisandro de la Torre, pero terminó con la vida de su compañero, el senador que todavía no había asumido, Enzo Bordavere. Esta muerte generó una gran conmoción a nivel nacional. En 1970 podríamos poner en la lista de magnicidios el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, quien había sido dictador argentino, que había decretado la proscripción del peronismo y de su líder. Con Perón aún en el exilio, un comando montonero secuestró al expresidente de facto y lo asesinó, considerando este asesinato como un acto de guerra. Ya con la recuperación de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín fue atacado al menos 2 veces. Primero lo intentaron asesinar en 1989 y luego en 1991, ya estando fuera del poder. Como se ve, como decía Zaratustra, nada nuevo bajo el sol, lo que ha sido será. Vamos a cerrar nuevamente esta introducción con la canción de John Lennon, Démosle una chance a la paz.